Estimados amigos, con la presencia de cerca de 200 países del mundo, del 31 de octubre al 12 de noviembre de este año, se llevó a cabo la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, llamada COP26, en Glasgow. Este evento culminó con la Declaración de Glasgow, que para muchos quedó lejos de los esfuerzos necesarios en temas como mitigación y financiamiento, con lo que cada vez parece más difícil que se logre limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados y alcanzar una economía neutra en carbono para mediados de este siglo. Colombia is the world's most dangerous country to be an environmental defender. Last year, 65 environmental defenders were killed. And even my president, Iván Duque, forgot to say that to all of you. And COP will end. And you'll all go back home today and continue with your lives. But I hope you don't. I hope you always have in mind what countries like mine are facing every day. I hope you join the fight and stop the climate crisis, because we need for you to end what you started. La participación de América Latina en este evento fue muy importante. Hemos tenido conferencias magistrales de los países más avanzados respecto a la descarbonización, a la generación eléctrica con energías renovables y su compromiso con proteger al medio ambiente. En sesiones previas de nuestro clúster, hemos reconocido cómo países, por ejemplo, Uruguay, Panamá y Costa Rica, entre otros, están destacando en esta lucha, aunque son países que no han contribuido históricamente en gran proporción a la generación de gases de efecto invernadero. Por otro lado, los países más contaminantes del planeta, como son China y Estados Unidos, parecería que tomaron demasiado tiempo en actuar con la decisión y escala que el planeta necesita. Los países desarrollados representan solo el 12% de la población mundial, pero históricamente han emitido el 50% de los gases contaminantes a nivel global. El cambio climático afecta al menos al 85% del planeta, siendo particularmente severo en países pobres, en vías de desarrollo o naciones isleñas. Sus efectos impactan con mayor dureza a las poblaciones tradicionalmente expuestas a las amenazas del clima, incluida la población en pobreza y pobreza extrema, como comunidades indígenas o a las mujeres, creando nuevos grupos de situación de vulnerabilidad al obligar a desplazarse, refugiarse y migrar a millones de personas cada año. La COP26, a pesar de reconocer estos impactos, falló en exigir la implementación de medidas más ambiciosas para frenar el aumento de la temperatura global y en proponer medidas estratégicas para atender las necesidades, adaptación de las poblaciones y países más vulnerables y afectados por el cambio climático. La COP26 tampoco garantizó el cumplimiento del compromiso de financiamiento climático, cuyo monto era de $100,000 millones anuales de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo para que la transición energética pueda transitar a la brevedad, así como tampoco alcanzó la instauración de una economía sustentable que no afecte el desarrollo de las naciones ni profundice las brechas de desigualdad existentes y las vulnerabilidades históricas de las poblaciones más afectadas. México, que es un país de grandes desigualdades económicas en su población y de existencia de importantes grupos vulnerables, necesita
que en los hechos se dé la justicia climática y se le dé la importancia que ésta requiere. Como hemos visto a lo largo de nuestras conferencias del clúster metropolitano, la falta de apoyo para el desarrollo de los proyectos de generación eléctrica con energías renovables y limpias y la falta de estímulos para el desarrollo de la electromovilidad son un hecho, a diferencia de lo que sucede en otros países, incluyendo algunos de nuestra América Latina. Fueron 12 temas principales los que se trataron en esta conferencia cumbre. Se determinó la eliminación gradual del uso del carbón, compromisos de los países en evitar la deforestación, la reducción de emisiones de metano, la financiación para la adaptación al cambio climático en países económicamente pobres. Se propuso una fecha final para el financiamiento de la producción de combustibles fósiles, incluyendo desde luego la producción de combustóleo por parte de Pemex, que es altamente contaminante. También se hizo un compromiso mundial de fomentar la educación climática en las instituciones educativas, un acuerdo para una agricultura sostenible, el rol de la mujer para lograr la justicia climática, transporte con cero emisiones y sostenible, acción climática urbana y creación de ciudades sostenibles, salud y cambio climático a través del programa de salud de la COP26. Sobre lo que sucedió en Glasgow, las conclusiones y compromisos de los países participantes, nos da muchísimo gusto que el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México y asesor senior de nuestra comunidad, quien asistió a la cumbre climática COP26 en Glasgow, nos dé sus muy interesantes puntos de vista. Es un reconocido experto internacional en áreas como contaminación del aire, salud ambiental, sustancias tóxicas y ha publicado extensamente sobre estos temas. Ha trabajado durante más de 30 años en temas de contaminación del aire, cambio climático y política ambiental en México. En el año 2016 fundó la Iniciativa Climática de México, que es una fundación y think tank sin fines de lucro que promueve los esfuerzos de mitigación del cambio climático en nuestro país. Fue director general de gestión información ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de 1995 al año 2000.
director general de Contaminación Local, Regional y Global de 2001 a 2005 y presidente del Instituto Nacional de Ecología de 2005 al año 2011. A nivel internacional, el doctor Fernández ha presidido comités de alto nivel representando a México, incluyendo comités bilaterales dentro del programa Frontera 21 con la EPA de los Estados Unidos de Norteamérica y también grupos de trabajo trilateral dentro de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Adrián fue designado vicepresidente para América Latina de la sesión número 14 de la Comisión de Desarrollo Sostenible en Nueva York en el año 2006 y fue durante varios años representante y punto focal de México para el Intergovernmental Panel on Climate Change de la ONU. Fue director ejecutivo del Consejo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Climático y ha sido académico visitante en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Instituto de Recursos Mundiales. El doctor Fernández asistió a cerca de 20 reuniones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluyendo la última en Glasgow. Es miembro del Comité Asesor Ambiental de Megalópolis y fue miembro del Comité Asesor Nacional sobre el Cambio Climático. El doctor Fernández tiene una licenciatura en Biología y Ecología de la Universidad Metropolitana, una maestría en Tecnología Ambiental y un doctorado en Ciencias Ambientales, ambos del Imperial College de Londres. Y ha sido investigador visitante postdoctoral en la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Adrián. Es un placer realmente tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Jorge, por la amable presentación. Un agradecimiento sincero a mis amigos, compañeros del Clúster Metropolitano de Energía, donde tengo el gran gusto y orgullo de participar. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta presentación. Y gracias de verdad por la invitación, por esta oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Voy a tratar en los siguientes 40-45 minutos de llevarlos en un viaje rápido para ver cuáles son las principales conclusiones que se tuvieron de la reunión de Glasgow, pero también para ver un poquito el contexto, cómo llegamos a esa reunión. Así que me voy a permitir compartir pantalla con todos ustedes. Les voy a dejar desde luego a los organizadores la presentación completa para que puedan ustedes revisar con calma las diapositivas. Vamos a hablar un poquito, la idea que comentamos con Jorge, es hablar un poco de las críticas, de las promesas y de los compromisos también. Y yo diría también de las oportunidades que nos da esta conferencia que acaba de terminar, la COP26 de Glasgow. Bien, en primer lugar, lo que tenemos, a ver si avanza aquí la diapositiva. Perfecto. Ahí está ya. Sí, sí, gracias. Bueno, un muy brevísimo comercial. Iniciativa Climática de México es una organización sin fines de lucro. Nuestra labor fundamental es ayudar a que avance los esfuerzos de mitigación climática en México, la reducción de emisiones que están causando precisamente el cambio climático, la parte que corresponde a México, y trabajamos con todo tipo de actores de la sociedad, con el Congreso, con el gobierno federal, actores subnacionales, grupos de la sociedad civil, del sector privado, etcétera. Y ofrecemos asesoramiento técnico pro bono, por supuesto, a todas estas organizaciones para conformar las mejores políticas públicas y para su implementación también. Vamos de lleno al tema que nos ocupa y en primer lugar recordar que la Convención Marco de Cambio Climático es una convención desde luego internacional en el seno de las Naciones Unidas que tiene algunas características interesantes. Yo destacaría el hecho que es una convención, un tratado, por así decirlo, que está basado en la ciencia. A lo largo de las últimas décadas ha venido avanzando el conocimiento que tenemos en el mundo sobre el cambio climático, sobre sus impactos, sobre sus causas,
y se conformó, como ustedes saben, seguramente un panel intergubernamental precisamente de cambio climático, estos expertos que revisan periódicamente la información disponible. No hacen investigación para este ejercicio, pero sí recopilan, digieren, analizan la información disponible y la van proporcionando como insumo a la toma de decisiones y justamente a esta convención marco a lo largo de los años. Es un modelo en donde hay una convención, hay un tratado general y hay un protocolo con algunos aspectos específicos. En su momento fue el protocolo de Kioto, ahora tenemos el Acuerdo de París, que habla de las especificidades de la implementación de estos acuerdos. Un principio fundamental, no es el único, pero es uno importantísimo, es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto es algo que se acuñó hace ya quizá 20 años en el seno de las negociaciones y creo que describe claramente el hecho de que todos los países del mundo y yo creo que todos los habitantes del planeta contribuimos a este problema del calentamiento global, pero desde luego lo hacemos de manera diferente. Algunos países, desde que inició la revolución industrial, han venido contribuyendo de manera desproporcionalmente grande a este problema, porque aquí lo que tenemos es una deuda planetaria histórica, pero hablaremos de esto más adelante. Ahora, ¿cómo llegábamos a la COP26? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la situación, el entorno, tanto político como de la parte científica? Bueno, recordemos 2 o 3 cosas interesantes. Desde luego, en el 2015 se firmó el Acuerdo de París. El principio fundamental detrás del acuerdo era invitar a todos los países del mundo a que de manera voluntaria, pero firme, hicieran un compromiso ante el resto de la humanidad, poniendo sobre la mesa un primer conjunto de metas de reducción de emisiones. Estas metas, como seguramente muchos de ustedes saben, se le conoce como contribuciones nacionalmente determinadas. Metas de reducción de emisiones entre el momento de la firma del acuerdo y hasta el 2030, que es el primer periodo de cumplimiento, digamos, y todos los países, incluyendo México, pusieron sobre la mesa un primer grupo de metas. Pero, sin embargo, en cuanto eso ocurrió, empezaron las evaluaciones científicas y técnicas que nos dijeron que lo que teníamos sobre la mesa arrancando París en el 2015 no iba a ser suficiente para detener el calentamiento global a que no rebasara más de 1.5 grados centígrados. El acuerdo dice 2 grados, pero deseablemente no más de 1.5. Y yo les recomiendo que revisen, que lean este reporte que se llama el reporte de la brecha de emisiones que produce cada año el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y este programa lo que hace en este reporte es hacer una estimación de hasta dónde nos llevaría nuestro objetivo de control del calentamiento global si se implementara perfectamente, eficientemente todas las metas que se ponen sobre la mesa por parte de los países del mundo. Y así, cuando empezó el acuerdo, pues el conjunto de metas, aun si se cumplieran escrupulosamente, nos llevarían a un escenario de más de 2 grados centígrados, cerca de 3 grados centígrados es la estimación que se tiene de a dónde nos llevaría el primer conjunto de metas del Acuerdo de París. Entonces es muy importante que año con año se hace esta evaluación, el de la brecha de emisiones, ha venido disminuyendo esto. Les puedo adelantar que ahora con el avance que se tiene después de Glasgow en términos de los compromisos, pues ya le bajamos, pero estamos lejos de lo que necesitamos. La estimación es que quizá andaríamos llegando a 2.4 grados centígrados de incremento para la segunda mitad del siglo. Eso es demasiado, por supuesto, pero ciertamente es un escenario menos malo que los 3 grados que teníamos originalmente. Otra cuestión relacionada con la ciencia, muy rápido, no me voy a pasar mucho tiempo en cuestiones científicas, pero después del Acuerdo de París en 2015, se le encargó pocos años después justo al panel intergubernamental de expertos que prepararan un reporte para evaluar y para contestar una pregunta clave. Todavía estamos dentro de las posibilidades técnicas científicas de
detener el calentamiento a no más de 1.5 grados? Era una primera pregunta y afortunadamente la respuesta que nos dieron en 2018 fue sí. En base a las leyes de la física, de la química, en base a la ciencia, podemos todavía detener el calentamiento. ¿Pero qué tenemos que hacer? Fue otra pregunta. Bueno, pues hay que reducir las emisiones por lo menos en un 45% antes del final de esta década, comparado con las emisiones globales que teníamos en 2010. Y otra pregunta fundamental también es que para continuar hacia adelante, para llegar a cero emisiones, a la llamada neutralidad de carbono o emisiones netas de cero para mediados de siglo. A eso tenemos que llegar en el mundo. Es muy ambicioso y tenemos poco tiempo. Y otra pregunta más que se contestó de manera categórica es el hecho de que si no logramos contener el calentamiento a 1.5 grados y se nos va hasta 2 grados centígrados, las diferencias en la cantidad de impactos, la frecuencia, la intensidad de eventos climáticos extremos va a ser mucho mayor y por tanto el sufrimiento, los impactos económicos, sociales, por supuesto ambientales van a ser de una gran proporción, mucho mayor. Ahora bien, apareció un adelanto, por así decirlo, una primera parte de lo que es el sexto reporte de evaluación del IPCC. Ustedes podrán consultarlo. En las siguientes semanas se estarán publicando los reportes complementarios de esta sexta evaluación. Pero, entre otras cosas, nos decía o nos dice este reporte varias cosas. Primero, que ya hay evidencia del calentamiento global en prácticamente todo el mundo. Esa es una gran conclusión. Y segundo, nos delineaba una serie de escenarios, algunos de los cuales, escenarios de mitigación, de reducción de emisiones, según algunos de los cuales sí sería posible controlar el calentamiento, pero como ya mencioné, el nivel de esfuerzo y la rapidez de los cambios tienen que ser rapidísimos. Se ha hecho una actualización de esta brecha de emisiones. Y aquí tenemos la escala de las cuestiones que tenemos todavía pendientes. Estamos hablando que hay que reducir más de 20 gigatoneladas de carbono. ¿Cuánto es esto? México si sigue incrementando emisiones, si no hacemos nada, vamos a llegar a 1 gigatonelada para finales de esta década. Yo creo que no va a ser así, se van a tomar medidas. Pero para darnos una idea, tenemos un pendiente como de 25 Méxicos completos de brecha pendiente de reducción de emisiones comparado con lo que hoy se tiene sobre la mesa. Hay mucho más que hacer. Los invito, como ya dije, a revisar este reporte del Emissions Gap Report y también otro reporte de la iniciativa que se conoce como el Climate Action Tracker. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Bueno, otra cuestión importante de contexto de cómo llegamos a la COP26 de hace unas semanas, creo que como nunca y de manera muy entendible, las juventudes, los grupos de la sociedad civil de todo el mundo estuvieron sumamente activos y estuvieron, la palabra es exigiéndonos a todos, a gobiernos, a ciudadanos, yo diría a los adultos del mundo, a que hagamos nuestro trabajo para evitar que hipotequemos el futuro de las nuevas generaciones. Los jóvenes están bien informados, cada vez un número más grande de jóvenes se organiza, sale a la calle, participa en las conferencias y nos exige que hagamos la tarea. A pesar de que conocemos cuál es la situación del calentamiento global y la rapidez de este, no estamos todavía tomando las suficientes medidas de control. Ahora bien, por último, se pospuso un año esta reunión de Glasgow. Se iba a celebrar el año pasado, teniendo al Reino Unido como anfitrión, y no fue posible, se pospuso entonces la reunión, y todavía al final, las últimas semanas antes de que se llevara a cabo la reunión, había dudas si iba a ser presencial o no. El gobierno anfitrión, el Reino Unido, había decidido que era importante seguir adelante con la reunión. Había dudas sobre poderla hacer presencial o no. Hubo cuestiones ahí de reconciliar el tener una COP presencial con un cuidado muy, muy importante para evitar agravar la pandemia. En fin, una serie de cuestiones que no voy a entrar a detalle, pero mucha incertidumbre,
desafíos logísticos y económicos para todo mundo. En algún momento se pensó que en los hechos, en la práctica, no iba a ser posible una participación integral, completa, posible para los grupos de la sociedad civil, para los jóvenes, pero también para los delegados de países en vías de desarrollo. Afortunadamente, al final, todo esto se logró resolver. Otro elemento importante, previo a la COP de Glasgow, yo quiero llamar su atención a la cumbre virtual convocada por el presidente Biden en el mes de abril. ¿Y por qué? Porque a partir de ese momento quedó de manifiesto lo que ya se anticipaba, que con el regreso del Partido Demócrata en los Estados Unidos, y que es un partido que tiene como prioridad, siempre ha tenido cuestiones ambientales y climáticas, desde los primeros meses de la administración de Biden se inició con una agenda intensa de diplomacia climática. Y en esa reunión virtual de abril pasado, varios países aprovecharon para ya ir adelantando sus nuevos anuncios, sus nuevos compromisos. Esto es algo que el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, había llamado ya desde 2 años atrás, que todo mundo empezara a revisar sus metas y preparara metas más ambiciosas. Se hicieron anuncios importantes por parte de algunos países que después vinieron hace poco en Glasgow a corroborar o refrendar esas metas. Vamos a los resultados. Y aquí, en cuanto a los resultados principales de la COP, yo separaría en 2 grandes tipos de resultados. Por un lado, tenemos, lo vamos a ver, los avances de los temas pendientes que venían de reuniones anteriores. Había que afinar reglas, protocolos, formatos, etcétera, etcétera. Y hubo avances significativos. Por otro lado, durante las 2 semanas de reuniones, hubo también la oportunidad de hacer un lanzamiento de una serie de acuerdos políticos temáticos. Lo vamos a ver también, y que fueron suscritos, dependiendo el tema, dependiendo el caso, por diferentes grupos de países. Y esto no eran cuestiones sustitutas a las metas de cada país, a los que ya mencioné, los llamados NDCs. No, simplemente son esfuerzos globales para catalizar de manera horizontal el que avance de manera más rápida, más acelerada, la reducción de emisiones en algunos sectores clave. Lo vamos a ver en un momento. Ustedes pueden revisar lo que fue el llamado Pacto Climático de Glasgow, que es el que recoge los acuerdos, las directivas, todo lo que se avanzó en las negociaciones. Es un documento bastante extenso y barre muchos de los temas, todos los temas que estaban en discusión y que son relevantes para avanzar hacia la implementación total, completa del Acuerdo de París. De eso se trata, de que ya no queden pendientes y que todos con reglas claras y con total transparencia avancemos en la implementación del Acuerdo de París y de su objetivo fundamental, que ya lo he dicho, es que la temperatura promedio no pase de 1.5 grados. Por primera vez, y muchos pensarán con razón, de manera tardía, se habla de la reducción progresiva, y se habla de reducción y no de eliminación, porque en el último momento hubo que hacer una concesión y se cambió la palabra, reducción del uso de carbón para generación de electricidad. También hubo una serie de elementos importantes que reconocen en todo el mundo que es necesario que con mucha frecuencia, prácticamente año con año, se revisen esas metas de los países para poner en la mesa cada vez planteamientos más y más ambiciosos. Entre las cosas que incluye también este pacto, lo vamos a ver de manera desagregada, habrá una mesa redonda a nivel ministerial, de alto nivel, para revisar incluso el tema de la ambición pre-2030. Y pre-2030 es todo lo que tenemos que hacer de corto plazo, que es mucho. No solamente, no se vale nada más hablar de que todos firmamos y levantamos la mano y decimos que vamos hacia 0 emisiones a mediados de siglo. Es importante revisar la agenda de corto plazo. También hay un tema muy controversial, un gran tema para los países en desarrollo, sobre todo el tema de las
pérdidas y daños. Este es un tema pendiente que se discute mucho, es muy controversial, pero el hecho es que más de 150 países del mundo han tenido mínima contribución a generar el problema del cambio climático y, sin embargo, hace años ya que están sufriendo los impactos negativos del cambio climático. Solo, entre comillas, solo, le hemos incrementado la temperatura al planeta entre 1.1, ya vamos para 1.2 grados, y ya los impactos demostrables del cambio climático son extensos. Por tanto, hay un imperativo moral, ético de los países desarrollados de proveer financiamiento para atender este tema de las pérdidas y daños y en general para ayudar a los países en desarrollo a establecer programas, políticas de adaptación al cambio climático, a los impactos, de construir resiliencia, aguante para su infraestructura, para sus poblaciones, para sus servicios, etcétera. Es una gran agenda pendiente y quizás es uno de los temas, del apoyo a la adaptación, apoyo para pérdidas y daños, de los temas donde nos quedaron a deber mucho los negociadores en la última reunión. Hay lo que se conoce como el libro de reglas de París, que como mencioné yo hace un rato, hay una serie de aspectos específicos que estaban pendientes en temas tan importantes como estos que menciono aquí. Transparencia climática es un pilar de lo que será la implementación. Hoy, afortunadamente, en el mundo vivimos en una caja de cristal con relación a lo que hace cada país en esta materia. Ya no es posible para nadie, para ningún país, ir a decir cosas a las reuniones internacionales que están avanzando, que están mitigando, que están promoviendo renovables, etcétera. Si esto no es cierto, el mundo lo sabe y lo sabe en tiempo real de manera transparente. Vamos a hablar más tarde de algunos ejemplos, esfuerzos por parte de la sociedad civil y de think tanks en materia de transparencia, pero un avance importante es que se concluyeron las reglas específicas dentro del Acuerdo de París de cómo va a operar esto de la transparencia en un marco mejorado, así se le conoce. También se avanzó en el acuerdo, ya lo mencioné, de estar revisando las metas de cada país de manera periódica y estar ya preparándonos para que no más allá del 2025, cuando vayamos a la mitad del camino del primer periodo de compromisos que termina en el 2030, ya debería tener todo el mundo sobre la mesa las nuevas metas para el periodo post-2030. El último ejemplo que les doy es el de mercados de carbono. Se aprobó un paquete con normas específicas, algunos elementos más flexibles de cómo es que van a operar los mercados de carbono. Mucha atención se puso, por un lado, a evitar desde luego la doble contabilidad de la reducción de emisiones. No se vale que si hay países que ponen proyectos de reducción de emisiones y las ponen en los mercados de carbono, pues no pueden contarse en sus reducciones aquellos proyectos que van a la contabilidad de un país donante, digamos. Pero todas estas cosas tienen mucho detalle y eso se avanzó de manera importante. Hablaba yo del tema de transparencia, les decía que dentro del Acuerdo de París se afinaron detalles, digamos, de cómo tiene que ser el monitoreo, el reporte y la verificación de toda la información que entregan los países. Pero ya tenemos varios años, en algunos casos 5, 6, 7 años, de que hay esfuerzos por parte de think tanks internacionales que elaboran magníficos reportes año con año, que dan un seguimiento a lo que pasa en cada país del mundo, especialmente los del G20, donde está México. Aquí les doy algunos ejemplos que ustedes pueden consultar. El Climate Transparency Initiative, que elabora el reporte llamado el Brown to Green. Hay reporte general anual y hay reporte por país para cada uno del G20 y ahí está, por supuesto, México incluido. Esta otra iniciativa que ya mencioné, el Climate Action Tracker, que va dando un seguimiento igual que el Emissions Gap Report, hace un seguimiento de
qué tanto vamos avanzando, hacia cómo vamos el escenario que se va perfilando, a cuántos grados de temperatura de incremento, cuánto falta de reducción de emisiones, etcétera. El Carbon Transparency Initiative, en fin, otros más. Ya mencioné el GAP Report y hay otros sobre índices de desempeño. Y ya hay una iniciativa nueva de gran calado que es el Independent Global Stocktake. Todas estas cuestiones se encuentran ustedes información en Internet. Lo importante, y por eso quería ponerlo a su disposición, es que todas estas iniciativas y mecanismos están ya operando. Tenemos un grado muy importante a nivel mundial de transparencia de lo que pasa en cada país en realidad, de las inversiones, las políticas públicas, las leyes, todo lo que hace cada país se sabe en tiempo real en el mundo y eso es bueno para todos. Ahora, en términos de mitigación, ya me voy a ir más rápido. Hay desde luego programas de trabajo que se establecieron. También aquel reporte que nos decía de parte del IPCC se retoma y se cita el hecho de que para llegar a 1.5 grados o cumplir esa meta de no pasarnos de ahí, se retoman las metas que nos dice el IPCC en cuanto a reducción de emisiones. Hay que bajar 45% nuestras emisiones en el planeta en esta década. Necesitamos realmente movernos muy rápido y con cambios prácticamente draconianos. Se pide que todos los países, además de revisar sus NDCs, sus metas de mitigación de corto plazo al 2030, se pide que todos elaboren las llamadas estrategias de largo plazo. Estas básicamente son estrategias al 2050 y que los países hagan una estimación de cuál sería esa ruta de descarbonización que incluye a todos los sectores importantes para lograr llegar a cero emisiones, a la neutralidad de emisiones para mediados de siglo. Es importante señalar, no quiere decir que los países en desarrollo, ni siquiera los países emergentes como México, tengan que invertir solos los recursos y tomar las decisiones duras de política pública para lograr cero emisiones a mediados de siglo. Lo que sí tenemos la obligación es hacer la tarea técnica de manera muy robusta, muy rigurosa y muy transparente. Al rato hablaremos del caso de Sudáfrica, un caso emblemático por el acuerdo que alcanzó Sudáfrica en Glasgow, pero en un momento más hablaremos de ello. Ya lo había dicho yo, para concluir y cerrar esta parte, si se cumplen fielmente las nuevas metas de París actualizadas en Glasgow por muchos países, llegaríamos aproximadamente a 2 grados de incremento en la temperatura, que es muchísimo, aunque por supuesto que es menos malo que en donde estábamos con las metas iniciales que se entregaron en 2015 a la firma del Acuerdo de París, que era de 3 grados o más de incremento en la temperatura. Adaptación es un tema fundamental. Se estableció un programa de trabajo que inicia en Glasgow y continuará, por supuesto, el próximo año en Egipto, que es donde toca la COP27. Y se va a pedir que quienes no hayan entregado todavía comunicaciones nacionales en materia de adaptación, que son reportes de país, o bien quienes no hayan incluido el tema de la adaptación en sus comunicaciones, que lo hagan ya en la próxima COP. Y se hace un llamado muy importante a los países desarrollados a duplicar antes de mediados de esta década el financiamiento dedicado para la adaptación en países en desarrollo. De nuevo, ya lo mencioné, un gran rezago, un gran desequilibrio que hay en donde se ha dado históricamente mucho más impulso político y financiamiento al tema de la mitigación que al tema de la adaptación. Esto conlleva muchos elementos de carácter de inequidad social, económica, etcétera. Yo hablé de pérdidas y daños un poco, les voy a dejar la presentación, no me quiero entretener demasiado en esto, voy a seguir adelante. En la parte de financiamiento también mencioné, quizás uno de los grandes pendientes. Pasamos ahora una conferencia más sin llegar al objetivo de 100,000 millones de dólares por año
que estén comprometidos y canalizados para la acción climática. No estamos tan lejos, andamos arriba de 80,000, pero no se llegó a esto. Y como me decían muchos colegas de otros países, 15, 20 mil millones de dólares para los países ricos del mundo, aún en esta situación después de la pandemia o durante la pandemia, no es algo que sería inalcanzable, y lo que está faltando es más voluntad política realmente. Se plantea una serie de elementos para tratar de compensar en los siguientes años este, déjenme llamarle, déficit de recursos disponibles. Esto es que en la segunda mitad de esta década se tenga una contribución incluso por arriba de los 100,000 millones de dólares de apoyos a países en desarrollo, para que el promedio de la década no esté tan lejos del objetivo inicial. También habrá reuniones ministeriales que se estarán convocando periódicamente para discutir estos grandes temas pendientes. Vemos claramente una tendencia a un mayor involucramiento de los ministros de manera más frecuente, y también, como veremos, a llamados con mayor frecuencia a cumbres climáticas. Esto es participación de los jefes de Estado en este tipo de temas. Otro tema importante, derechos humanos, género, las juventudes. Hay una serie de decisiones que se tomaron, pero sobre todo yo diría que, y también de manera tardía, tomó más de 20 años para las negociaciones climáticas, el empezar a darle la atención que merecen, cuestiones de género, cuestiones de los jóvenes, en fin, derechos humanos, derechos indígenas, que por cierto hay que decirlo, México ha sido recientemente un gran líder en impulsar estos temas. Son temas absolutamente fundamentales, qué bueno que México tiene hoy un liderazgo en esa materia. Desde luego ese liderazgo legítimo, auténtico en esa materia, bien intencionado, no sustituye pues muchos de los pendientes que tiene hoy México en otros aspectos de cambio climático. Hablaremos algunos de ellos en un momento más. Además digamos, del pacto climático de Glasgow, que ya mencionamos algunos de sus elementos, durante las 2 semanas de negociaciones, hubo una serie de anuncios interesantes, formación de coaliciones, declaraciones, etcétera. Yo voy a ilustrar solamente 2 o 3 de ellos muy rápidamente. México suscribió nuevamente, porque varias de estas iniciativas son iniciativas muy valiosas que ya habían aparecido de alguna forma similar hace algunos años. Tal es el caso de la iniciativa del metano. México siempre la ha firmado, y lo que México tiene que hacer ahora, que volvió a ratificar que apoya reducir 30% sus emisiones de metano en esta década, pues lo que México tiene que hacer es empezar a implementar medidas en el sector agropecuario, en el sector de este manejo municipal de basura, y sobre todo empezar a implementar unas muy buenas directivas, muy buenas normas que ya tiene México para el sector de petróleo y gas, que tienen que ver con el control precisamente de las emisiones de metano, pero que desafortunadamente Pemex pidió una prórroga y todavía no empieza con la implementación. Entonces, muy sencillo, además de firmar acuerdos, en casa tenemos que hacer la tarea y tenemos que decirle a Pemex, Pemex, no nos hagas quedar mal en el mundo, ponte a hacer la tarea, y el primer paso es que elaboren un programa detallado de cómo van a reducir las enormes emisiones por fugas de metano en algunos de los complejos petroquímicos de Pemex, sobre todo aquellos que están tierra adentro, en la zona de Pajaritos y algunas otras. Estudios recientes han mostrado que, al igual que en otros países, por cierto, este tipo de instalaciones tienen fugas de metano que son de una gran escala, y por el tremendo potencial de efecto invernadero del metano, tendríamos que estar controlando estas emisiones en el corto plazo. También México se adhirió a esta iniciativa de bosques y uso de la tierra, que básicamente prometía una vez más
que debemos parar la deforestación totalmente en esta década, cero deforestación al 2030. Esto no fue una cuestión nueva, mucho menos se basó en un programa reciente de la actual administración que ustedes conocen, sino que esto de cero deforestación se planteó como uno de los 4 pilares fundamentales del NDC que México entregó en 2015 al Acuerdo de París, para poner las cosas en contexto. Por último, el último acuerdo que quiero señalar, y lo vamos a hacer un poco más adelante, es el acuerdo para la eliminación del carbón, el uso del carbón en electricidad. México, a diferencia del 2017, en esta ocasión no firmó ese acuerdo. México no se comprometió a dejar de usar carbón para generar electricidad en esta década, y hablaremos un poco más adelante el por qué es una oportunidad perdida. Lo vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, ya para ir dejando lo que pasó en Glasgow, ya hablamos del gap de emisiones, las diferentes trayectorias. En síntesis, una vez más lo comento, después de estos avances indiscutibles, todavía estamos lejos, estamos en un escenario de 2.4 grados. Y entonces cuando se nos pregunta, ¿fue un éxito, fue un fracaso? Bueno, la respuesta objetiva es, se avanzó mucho en términos objetivos, cuantitativos, pero estamos todavía muy lejos del nivel de reducción de emisiones que la ciencia nos dice que requerimos. Ambos postulados son correctos y poniendo este tipo de números, estimaciones, le damos una cierta cuantificación a este juicio. A cerrar mi pantalla para unos comentarios. Quiero hablar un poquito más del tema de carbón. A ver, un momentito, por favor. Sí, ya estamos aquí, ¿verdad? Bien, quería antes de terminar, dedicar un par de minutos al tema específico del carbón y hablar cómo se vincula la reforma que actualmente está en discusión en el Congreso, la reforma constitucional planteada en materia de energía por el presidente. Primero, el tema del carbón. ¿Por qué decimos que México perdió una oportunidad en Glasgow de sumarse a un grupo de países? Países como Polonia y algunos otros que usan mucho carbón se sumaron a la iniciativa. Es cierto, los mayores consumidores de carbón del mundo no se sumaron, China, la India, etcétera. Pero ¿por qué México perdió una oportunidad? En mi opinión, porque, como ustedes saben, a diferencia de, por ejemplo, Sudáfrica, donde el 80% de la generación eléctrica es con plantas de carbón, en México, en los últimos tiempos no pasa de un 6%, cuando estuvo en su pico en términos relativos, andábamos cerca del 10% de la generación eléctrica del país con carbón. Hoy, les repito, no pasa el 6%. Tenemos nada más 3 grandes termoeléctricas de carbón, carboeléctricas, 2 de ellas en el estado de Coahuila, como muchos de ustedes saben, una en el estado de Guerrero. La carboeléctrica de Guerrero se alimenta fundamentalmente de carbón importado, lo cual pone una situación más fácil de manejar. Las 2 carboeléctricas que están en Coahuila se alimentan de carbón, que es extraído fundamentalmente de 5 municipios de esta región. Hay alrededor de 6,000 familias que viven del carbón, que son de la minería. Y yo me pregunto, ¿no será que un país como México, con sus capacidades, recursos, con todos los programas sociales que están implementando, no podría resolverle la vida para bien a 6,000 trabajadores del carbón y darles una vida con menos riesgos de accidentes fatales, menos riesgos de estar respirando polvo de carbón todos los días de su vida y que muchos de ellos mueren antes de los 60 años de edad por complicaciones gravísimas pulmonares? También muchos de ellos que están contratados de manera irregular reciben salario muy bajos. Y además, por si eso fuera poco, seguir usando carbón, aunque sea en esas cantidades, en esos porcentajes, requiere de un subsidio.
Ahí están los datos recientes de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Regulatoria de Energía, datos recientes ya publicados por funcionarios que puso esta administración y demuestran que subsidiamos a los productores para poder seguir usando carbón en empleos que tienen altísimos riesgos a la salud, etcétera, etcétera. Y por eso es que decimos que México tiene una gran oportunidad para mostrarle al mundo cómo se puede hacer una transición justa para la eliminación del carbón. Y justa hay que ponerlo con mayúsculas y subrayado, porque justa significa, entre otras cosas, que nadie se queda sin empleo. Todo lo contrario, que tenemos que hacer una reconversión productiva, laboral, de entrenamiento, para que todas esas familias, para que todos esos trabajadores tengan un mejor empleo. Y quiero también señalar que hoy en día, como se busca la acelerada descarbonización en todas partes, Sudáfrica, y por eso lo dejé para el final, Sudáfrica firmó el primer gran acuerdo con la Unión Europea, con Estados Unidos, para recibir cerca de 9,000 millones de dólares para iniciar una transición acelerada a quitar plantas de carbón, pero justamente con ese énfasis de lo social y lo económico. Las personas en el centro, las personas primero, sí es posible, pero hay que tener un mínimo de entendimiento de estas cosas. Estas cosas no son ideológicas. Hay que escuchar, hay que informarse, hay que entender, tenemos que estudiar y repasar y entre todos los mexicanos conformar las mejores políticas públicas. Y por eso lo que sería una grandísima oportunidad para la actual administración, es decir, esta administración es la que va a ser la que lidere esta emblemática transición, generando mejores empleos, mejor salud, mejor ingreso para esos 6,000 trabajadores del carbón y además contribuyendo, por supuesto, de manera importante a que México avance y necesita mucho avance en la implementación de sus metas comprometidas en el Acuerdo de París. Entonces, ojalá pueda haber condiciones de diálogo entre todos los actores, entre los expertos, para que le ayudemos a las autoridades en México a identificar e implementar estas grandes oportunidades. Aquí nadie sugiere echar a la calle a ningún trabajador, todo lo contrario, es darles un mejor nivel de vida, alejarlos de riesgos y que México sea un ejemplo para el mundo, dada nuestra suerte de que el carbón contribuye de manera minoritaria a la generación de electricidad y el carbón es el primer combustible fósil que tiene que salir de uso lo antes posible. Yo dejaría aquí mi presentación. Seguramente habrá comentarios, preguntas. Estaremos muy atentos para atenderlas eventualmente. Y quiero terminar agradeciendo muy sinceramente a mi gran amigo Jorge esta muy gentil invitación. Para mí es un privilegio estar con ustedes el día de hoy y estoy muy al pendiente del seguimiento a esta conversación. Estimado doctor, excelente presentación. Realmente nos gustaría tener días y días y días platicando contigo precisamente de todo ese tema que es tan esencial como el cuidado al medio ambiente, como evitar el calentamiento global, etcétera. De verdad, por parte de nuestro clúster, que es tu clúster, te agradecemos muchísimo, no solamente esta conferencia, sino que te admiramos y de verdad has hecho una labor, no solamente representando a México, sino haciendo iniciativas realmente exitosas, ¿no? Para tener un mundo mejor y un país extraordinariamente mejor. Y hay algunas inquietudes. Tal vez me gustaría empezar por lo último que comentaste acerca del carbón y México. Comentabas que el 6% de la generación eléctrica es en base a carbón. Y hemos visto también que pues son 6,000 familias que si lo multiplicas por tal vez 3 a 5 personas por cada familia, pues sí, estás hablando de alguna cantidad de personas relacionadas directamente con el carbón que
habría que ver cómo se podría hacer esa transición que tú en una forma extraordinaria comentas. Dos cosas en particular. ¿Qué tan abierto está el gobierno precisamente para lograr eso? Hemos visto en los pasados meses, años, yo diría, cómo al más alto nivel del gobierno mexicano se habla precisamente de seguir haciendo la generación eléctrica con carbón, modernizando las plantas, fomentando la producción en sí del carbón. Sin embargo, en esta COP26 y en las pasadas iniciativas que se han tenido, pues el carbón es uno de los puntos que está en primer nivel. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanto? Es decir, es una pregunta doble. Por una parte, ¿qué tan abierto está el gobierno? ¿Qué iniciativas se tienen con el fin de trabajar junto con el gobierno para hacer esa transición que tú comentas? ¿Y cómo podemos nosotros, no solamente en el clúster, sino como ciudadanos, sumarnos en esta iniciativa de reducir el uso del carbón? Sí, con mucho gusto. Gracias, Jorge, por la pregunta. Yo primero retomaría y apoyaría este planteamiento tuyo de realmente hoy el cambio climático es un tema que es atendido directamente por los jefes de Estado. Lo hemos visto reiteradamente, no solo en la última cumbre del presidente Biden en abril, en Glasgow vinieron más de 100 jefes de Estado también, porque ese es un tema que ellos entienden, que ellos valoran, que ellos saben de su importancia y por tanto están empezando a formular políticas horizontales que permitan atender desde todos los sectores justamente los aspectos de reducción de emisiones, la mitigación, pero también la adaptación a los impactos en cada uno de los sectores. Tengo la impresión que aparentemente no hay un entendimiento de los temas al más alto nivel de toma de decisiones. ¿Por qué lo digo? Y lo digo respetuosamente, porque un gobierno que tiene un énfasis, al menos en el discurso, en las cuestiones sociales, la pobreza, etcétera, que por cierto yo suscribo totalmente esa priorización, no parece darse cuenta de estas grandes oportunidades, porque si las conociera, si las entendiera, sabría que es mejor, en vez de instruir al director de la Comisión Federal de Electricidad, instruirle, a decirle, cómprale más carbón a los pequeños productores, se ve que detrás de esa instrucción hay como la buena intención de ayudar a los pequeños productores. Bueno, si hubiera un entendimiento más sofisticado, más profundo, más amplio, la instrucción debería ser: elabora una ruta para la eliminación del carbón, trabaja con la Secretaría del Trabajo, con Economía, con Energía, con todo mundo, para que México diseñe una transición gradual, de nuevo, con la persona, con el trabajador en el centro, y que podamos transitar para que México le presuma al mundo que esos 6,000 trabajadores de alto riesgo, mal pagados, etcétera, ahora van a moverse hacia oportunidades distintas que le den mucho mayor beneficio, bienestar a él y a sus familias. Entonces, yo sinceramente creo que lo que está faltando mucho es entendimiento de los temas, conectar, como dicen por ahí, conectar los puntitos para entender cuáles son las oportunidades. Y es una pena que el tremendo capital político que hoy tiene el presidente de México, por esa legitimidad democrática de las urnas, se desperdicie al no ver estas grandes oportunidades, porque pues sí ha sido una falta muy grande no escuchar a otros sectores, a otros actores y a quienes quizá conocen del tema y pueden contribuir, y todo ha quedado en una cuestión que se resuelve dentro de las fronteras de las ideologías. Y todos tienen o tenemos ideologías, pero no podemos permitir que las ideologías y los dogmas sean lo que regulen la vida política, económica y el bienestar de un país tan importante como México. En el caso de Sudáfrica, para cerrar este comentario, en el caso de Sudáfrica,
Sudáfrica trabajó por todo un año con análisis, con los integrantes de las universidades de Sudáfrica, haciendo análisis ejemplares a nivel mundial, análisis técnicos, análisis energéticos, de empleo, de reconversión, de costos, de contaminación. Es lo que tenemos que hacer. El país tiene las capacidades, pero pareciera que ahora ya no hay tanta capacidad en el gobierno. Pero estas son tareas del país en su conjunto. Sudáfrica se apoyó de las universidades y aquí en México también deberá ser el caso, pero hay que cambiar la actitud, hay que interesarse, abrirse a posibilidades de desarrollo al país y de bienestar para todos. Ojalá esto pronto cambie, ojalá que ahora que México tiene el imperativo de entregar el año que entra metas de reducción de emisiones más ambiciosas. Es el único país del G20 que no lo ha hecho, por cierto. El año que entra lo va a hacer, ya lo ha dicho el gobierno. Qué bueno que sea así. Seguramente, lo digo aquí, no sé si ya lo estarán pensando, no. Yo lo que anticipo es que la revisión del NDC de México será en sentido de ampliar la ambición en el segmento condicionado, esto es, condicionado a recibir apoyos tecnológicos, económicos, etcétera. Eso no es necesariamente malo, pero lo que ya tenemos que hacer es pasar del discurso a la congruencia en los hechos, en las políticas. Entonces, hagamos una buena ruta con las oportunidades, identifiquemos los costos, las necesidades y estoy seguro que habrá apoyos internacionales, inclusive a fondo perdido, para que México avance en la dirección correcta. Pero nadie nos va a dar dinero mientras sigamos privilegiando el uso de combustibles fósiles que contaminan, que son más caros y que van en contra de los intereses de la población y del país. Hablabas, mi estimado doctor, que Sudáfrica firmó un acuerdo para recibir 9,000 millones de dólares precisamente para ese programa de descarbonización. Hay recursos disponibles. Y comentabas también que en un año, que a mí me parece que es un tiempo realmente muy corto, si ves una política que dura en todo su estudio, análisis, un año y es tan exitosa que puede recibir fondos internacionales, pues creo que México debería de estar interesado en este esquema. Nos quejamos de que no hay recursos, hay una reducción en los presupuestos fundamentales en todos los sectores, en algunos no en particular, sobre todo en la construcción de una serie de proyectos prioritarios para el gobierno, pero bueno, si no hay recursos, pero sí los puedes obtener y además, como tú bien comentas, a fondo perdido, pues yo creo que es una ruta realmente muy directa, muy clara de lo que se podría hacer. Y la segunda parte de la pregunta que te hacíamos es cómo nos podemos unir precisamente para esta iniciativa. ¿Cómo nosotros, clúster y sociedad, nos podemos unir para algo que es tan trascendental como reducir el uso precisamente de carbón? Sí, bueno, yo creo que se ha demostrado que tenemos las capacidades, el sector privado, el sector académico, el sector social, para emprender este tipo de iniciativas. Ahí está en los últimos años una serie de reportes importantísimos sobre costos nivelados de las energías renovables, estimaciones de cuáles van a ser los impactos económicos, sociales, ambientales y climáticos de la reforma energética que se está planteando y otras cosas. Esa parte yo no la veo complicada, pero lo que tenemos que seguir insistiendo es seguir tendiendo la mano de manera constructiva a los actores gubernamentales, porque si no hay una compra en sentido figurado inicial de la idea, si desde un principio no la hacen suya, la experiencia nos dice que por ahí surgen otro tipo de cosas, algunos incluso cosas disparatadas, en fin, sin mucha razón de ser, y se pierden las oportunidades. Ojalá en el entorno de la oficina de la presidencia, que no es una oficina con muchísimas personas, pero tiene que ser en el entorno de la oficina de la presidencia, en donde se incube este tema y estas oportunidades, porque requiere la participación
en el sector gubernamental de varias dependencias. Esto no puede ser tarea de medio ambiente, que es un actor de muchos y además pues no tiene la fuerza política para mover y convocar a los demás, etcétera. Pero entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda podrían ser los convocantes a estos trabajos de manera muy plural y que nosotros, los que no somos gobierno, sector privado, académico, ONGs, grupos de la sociedad civil, nos sumemos a contribuir. Yo creo que deberíamos de identificar en el corto plazo un grupo pequeño de grandes medidas que serán indispensables para que México las incorpore en esa revisión que va a ser el año que entra. Aprovecho que estoy comentando esto para comentar otra gran oportunidad que se nos está yendo entre las manos, esta sí de más corto plazo. Una acción que en todo el mundo se ha venido emprendiendo desde hace por lo menos 2 décadas de manera fuerte, es la introducción de estándares de eficiencia vehicular. Antes incluso de que se pensara en la electromovilidad y la transición acelerada hacia vehículos eléctricos, en muchos lugares del mundo se introdujeron estándares, normas que obligaban a que el promedio de los vehículos que vende cualquier fabricante de automóviles en un país fuera mejorando paulatinamente. En México, esta norma de eficiencia vehicular y otras normas ambientales fundamentales se quedaron atrasadas, atrapadas en el pasado. Esto no es de esta administración, es desde antes, pero es una pena que vemos que vuelve a ocurrir nuevamente, que en el caso de la eficiencia de los vehículos, volvemos a quedar a merced de los intereses, aquí sí hay que decir las cosas como son, intereses de la industria automotriz que quiere seguir vendiendo muchas camionetas grandes, no quiere cambiar la mezcla de vehículos. Y ojo, que no nos confundamos en de qué estamos hablando, no estamos diciendo que solo tienen que vender autos eléctricos, no, tienen que vender menos camionetas gigantescas de 8 cilindros que dan 6 kilómetros por litro de rendimiento y que normalmente traen un pasajero o 2, si es el guardaespaldas de alguien más, etc. Eso es una aberración. Hay mucho espacio de cambio cultural en el corto plazo que no requiere de tecnologías y del hidrógeno y no es que tendremos que incorporar la tecnología aceleradamente, pero hoy tenemos muchas oportunidades y el gobierno está para tomar acción normativa donde los mercados no hacen la tarea y la eficiencia vehicular a través de una norma es la medida más costo efectiva de corto plazo. Está demostrado, ahí están los estudios publicados y me temo que estamos a punto de ser testigos de la publicación otra vez, porque ya dije que viene de años atrás, de una norma actualizada, entre comillas, que probablemente si se mantiene lo que parece era una posición que había de la industria, pues no nos va a servir de absolutamente nada. Entonces, otra vez se requiere entendimiento de los actores gubernamentales que toman decisiones. Si entendieran mejor los temas, las cosas y las oportunidades, ya México estaría avanzando en implementar acciones que le benefician primero que nada al país y que de paso ayudan a reducir las emisiones que están causando el calentamiento global a nivel planetario. Pues mira, la aceptación de los llamados autos chocolates, pues no abonan a lo que tú En lo comentas, al absoluto. contrario. Es una pésima medida también. Esa medida sí afecta negativamente a la industria legal automotriz. Y una vez más se ve que no hay ningún entendimiento de los temas. Por un lado se le permite, se le hace caso y prácticamente la industria dicta su norma de eficiencia para vender camionetas indefinidamente. Por otro lado, sin ton ni son, se permite la entrada de autos chocolate en pésimo estado que contaminan, que usan mucho combustible, afectando a esa industria automotriz, que yo no soy fan de ellos, pero es totalmente absurdo afectarlos negativamente a los empleos que hay en México al permitir la llegada de cientos de miles de autos en pésimo estado y que van a contaminar y consumir mucho combustible. La industria automotriz es uno de los grandes promotores del empleo en México. Son de las grandes industrias que tenemos en México y deberíamos estar orgullosos de que muchos de los autos
incluso que cumple con estándares internacionales de Claro, contaminación, los producimos en México de exportación. Sin así embargo, es. tenemos unas regulaciones bajas en esto. Cambiemos un poquito de tema. La cuestión de la deforestación también es un punto que se trató en esta reunión, en esta gran iniciativa mundial. Eh, ¿Cómo fue la participación de los diversos países de América Latina, en particular de Brasil? Hemos oído muchas noticias de que la administración del gobierno actual en Brasil promueve mucho más la cuestión empresarial y económica y no tanto la parte ecológica. Hemos visto imágenes tremendas de cómo en los últimos años se ha acelerado enormemente eh, pues la terminación del Amazonas, ¿no? El hecho de vender maderas preciosas, ¿no? Eh, pues destruyendo uno de los grandes pulmones que tenemos en el mundo. ¿Cómo fue la participación de Brasil? Digamos, se cuestionaba mucho qué tanto la delegación brasileña iba a comentar al respecto, qué compromisos reales, no solamente de discurso, hubo de parte pues de Brasil y otros países que evidentemente han ido por el camino de la deforestación, ¿no? Y que es pues un crimen, digamos, para toda la humanidad. Ujú. Sí, un tema fundamental. Además, en los últimos quizá 15, 20 años ha venido una atención creciente a reconocer que hay tremendas oportunidades de secuestro de carbono biológico, digamos, de preservar grandes extensiones de selvas y bosques, de restaurar la mayor cantidad de ecosistemas nativos que se pueda, incluso otras medidas que aunque tienen menos riqueza en biodiversidad, igualmente contribuyen a captura de carbono, proyectos de reforestación, etcétera. Brasil, creo que la política del presidente Bolsonaro, bueno, desde luego al principio era una política proindustrial a ciegas, y con ello un atentado a cuestiones ambientales. Quería abrir francamente el Amazonas para una mayor explotación agropecuaria. Esto ha sido detenido por los grupos ambientalistas, etcétera, pero en la medida que el presidente Bolsonaro se ha ido metiendo en estos temas, entiende que hay interés a nivel internacional de trabajar con Brasil en identificar esas oportunidades y esos recursos necesarios de llevar a cabo compensaciones financieras para que Brasil pueda preservar el Amazonas, pueda canalizar recursos a programas productivos para las comunidades locales indígenas, pero sin afectar el medio ambiente, y que los proyectos desarrollistas de gran infraestructura, no es el Amazonas el lugar más adecuado. Esto desde luego sin nadie está invadiendo la soberanía del pueblo brasileño, pero el pueblo brasileño no quiere destruir el Amazonas. Entonces yo creo que en últimos meses ha habido un mejor entendimiento de la presidencia de Brasil, del presidente Bolsonaro y su equipo, de que hay oportunidades de ganar, que gana el gobierno brasileño, gana el pueblo brasileño, preservan el Amazonas para beneficio del planeta y hay captura, hay ingreso de recursos muy importantes. Muchos actores de alto nivel de varios países del mundo ven en términos muy pragmáticos el problema del Amazonas con un problema de compensación, un problema donde hay que dar recursos significativos, pero no una vez más cheques en blanco, sino que programas muy bien establecidos de conservación para que estos puedan implementarse con el apoyo internacional. Estas experiencias ya han ocurrido en el pasado en otros gobiernos en Brasil y ahora hay que retomar esto, no perder el paso y no permitir dejar con la rienda suelta muchos de los procesos de invasión territorial, de tentación de crecimiento de la frontera agropecuaria hacia el Amazonas, empujado en parte
por proyectos en el sur donde, entre otras cosas, se incrementó la producción de etanol y aparentemente en el sur no se expandía demasiado la frontera agrícola, pero empujaba cultivos como la soya hacia Mato Grosso y hacia el Amazonas. Entonces, hay que ver todos estos temas, pero parece que hay un entendimiento cada vez mejor y de manera muy pragmática y con las capacidades bien conocidas, no solo diplomáticas, sino técnicas que tiene el pueblo brasileño. Seguramente vamos a ver en los siguientes meses y años que se avanzan en acuerdos constructivos para parar esa deforestación en Amazonas. En realidad hubo algún pronunciamiento, algún compromiso de la delegación brasileña en este COP26. Lo dejaron un poco nebuloso. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Realmente fue un compromiso fuerte, un buen discurso que pudo haber convencido eventualmente a las personas, o fue algo un poco nebuloso para ver qué es lo que pasaría, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues sí, desde luego, hemos tenido aquí en el clúster conferencias con pues gente, sobre todo de la Academia de Ciencias de Brasil, donde nos confirman eso, de que hay una unión entre academia, hasta cierto punto empresario y sobre todo gente, brasileños en particular, de distintas organizaciones, incluso de la propia población, pues de que han hecho protestas fuertes, ¿no? Pidiendo que se respete la integridad del Amazonas. Pero ¿cómo viste la delegación brasileña? ¿Realmente fue un compromiso? ¿Fue algo nebuloso? ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, no en Glasgow no estuve yo siguiendo de cerca en particular Brasil, pero donde Sí. todos vimos yo diría, puesto en el pulso de cómo venían las cosas. Yo invitaría a que revisaran la breve intervención que tuvo el presidente Bolsonaro en la reunión virtual de jefes de Estado que se dio convocada por el presidente Biden en abril. Y ahí Ok. están los planteamientos, las metas, y yo creo ahí se puede notar que hay un cierto cambio de discurso, que se nota un tono más propositivo. Se ve que el presidente Bolsonaro, digamos que le ayudaron a hacer un poco la tarea para entender de qué se trataba, y Brasil simplemente tuvo primero una posición que no podía ser diferente, propositiva, constructiva, pero lo más importante es que Brasil está convencido que puede continuar planteando en los siguientes años metas más ambiciosas. El gobierno brasileño históricamente ha trabajado con el apoyo de algunos de los muchos científicos destacadísimos que hay en Brasil, y ahora las negociaciones, eso sí, se los puedo asegurar, las negociaciones eh, privadas, bilaterales que tiene Brasil con actores en la Unión Europea, con los Estados Unidos, etcétera, están empezando claramente a revisar los temas de déjenme llamarle coloquialmente, compensaciones. ¿Qué tipo de proyectos de gran escala, de transferencia de recursos, de tecnología, etcétera, se pueden dar para garantizar? Hay que garantizar que donde se apliquen esos recursos se obtienen los resultados esperados. En primer lugar, es el que no continúe avanzando la deforestación, sino que pueda detenerse, y que el gobierno no impulse activamente proyectos agropecuarios donde se den permisos para extender la frontera agrícola, cambiando el uso del suelo en zonas que tienen hoy ecosistemas en buen estado de conservación, ¿verdad? Excelente. Una pregunta más. Hay países como Uruguay, Panamá y Costa Rica que han hecho grandes avances, no solamente de discurso, pero avances reales, ¿no? Sobre todo en protección al medio ambiente y el uso de energías renovables para generar electricidad. Pero ¿qué pasa con otros países? Digamos, son países con un territorio pequeño y con una
con pocos habitantes. Uruguay tiene no más de 3 millones, Panamá está más o menos por el estilo y Costa Rica desde luego. Pero ¿qué pasa con los grandes? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Perú? No hemos oído gran cosa de iniciativas acerca, sobre todo, del uso de energías renovables para generar electricidad. ¿Hubo algo en particular? ¿Alguna sorpresa de algún otro país de América Latina que se haya levantado fuertemente y diga, pues sí, yo apoyo al medio ambiente y apoyo a las energías renovables? ¿Lo Sí, hubo? más que lo que hay en las conferencias, como tú sabes, Jorge, es, por un lado están las salas de negociación de los temas que son parte del Acuerdo de París y lo que repasamos en la presentación hace un rato. Por otro lado, hay literalmente docenas, si no es que cientos de eventos paralelos, muchos de ellos de alto nivel, convocados por diferentes actores, gobiernos, grandes ONG. En ellos se da una discusión muy, muy rica de todo tipo. Hay también gran participación de gobiernos subnacionales, de representantes estatales, municipales, dependiendo del país, de condados, de provincias, etcétera, etcétera. Pero hablando de los países de nuestra región de América Latina, claramente hay una efervescencia en el tema de energías renovables. En varios de estos países ya se destaparon, por así decirlo, las energías renovables. Estoy hablando de Chile, de Argentina, Perú, desde luego Costa Rica, Colombia. Hay una gran actividad y yo los invito a consultar. Hay dos o tres revistas de cobertura latinoamericana que están reportando continuamente avances en materia ambiental climática, pero en particular en materia energética. Y lo que es evidente, yo diría como gran conclusión, y la información se puede encontrar fácilmente, es que en toda la región de América Latina, prácticamente en toda ella, los gobiernos se han dado cuenta que es una región con enorme riqueza y posibilidades y potencial de energías renovables, sobre todo solar y eólica. Por supuesto, hidroeléctrica hay también todavía mucho potencial, muy complicada desde el punto de vista ambiental, de conservación, de desplazamiento de comunidades locales, indígenas, etcétera, la hidro, pero solar y eólico tiene un tremendo potencial que está siendo desarrollado porque ya se dieron cuenta la mayor parte de los países de nuestra América Latina que son altamente competitivas esas energías y que existe el conocimiento y la información para poder hacerla compatible con el uso de energía de base, ya sea renovable o energía fósil, de gas, etcétera, cada vez menos, por supuesto, para que crezca la participación porcentual de estas energías limpias en la matriz de los países. No solo por cuestiones ambientales y climáticas. Es claro, es evidente que hay una ventaja competitiva porque el costo de generación con energía eólica y solar en toda nuestra región es mucho más bajo que el costo de generación con energías fósiles. Entonces, por una cuestión elemental de competitividad de la industria, pero también para tener los enormes co-beneficios de la limpieza, de la calidad del aire de las grandes zonas urbanas, que hasta ahora se ven en muchos casos impactadas por la contaminación regional proveniente de las grandes plantas de generación fósil. Es el caso de México. México tiene, además de las 3 grandes plantas de carbón, tiene más de 10 plantas grandes que utilizan combustóleo y alguna vez comentábamos en este espacio que el impacto regional en afectar la calidad del aire por parte de las emisiones de una fuente puntual grande, como puede ser una planta termoeléctrica que quema combustóleo, que quema carbón, tiene una afectación de cerca de 80 kilómetros en el perímetro alrededor de esta fuente y se han hecho estudios, hemos hecho estudios, a quien le interese los podemos compartir, de cómo se van generando estas llamadas isopletas, que son líneas que tienen las mismas concentraciones de contaminantes
Y luego de esta información de la dispersión y los niveles de concentración, se embona esta información con la información de salud, de niveles de exposición, relaciones dosis-respuesta y eventualmente cuáles son los impactos en la salud en términos de morbilidad, de enfermedades, pero también de mortalidad prematura, sobre todo por exposición a partículas finas. Pero como comenté, el radio de influencia de estas grandes fuentes contaminantes es de cerca de 80 kilómetros, así que vamos a tener enormes cobeneficios a la población en la medida que aprovechemos las oportunidades ahora también económicas de usar fuentes de energía más baratas. Y en ese aspecto, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo hemos avanzado para bien en ese sentido? Es decir, hemos visto cómo algunas plantas de generación eléctrica en México han cambiado de usar gas a quemar combustóleo, un combustóleo con alto contenido de azufre, que de alguna forma Pemex ya no puede exportar por mejoras en las regulaciones de contaminación. ¿Ha habido un avance en esto? ¿Ha habido una sensibilidad de parte del gobierno mexicano, o digamos de parte de Comisión Federal de Electricidad? ¿Se han visto alternativas? Porque lo que tenemos entendido incluso es que la generación con combustóleo sale aún más cara que utilizando gas. Desde luego, el precio del gas ha estado muy volátil, etcétera, pero en términos generales eso es lo que pasa. ¿Ha habido un avance en esto? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿qué podemos hacer nosotros como asociaciones civiles precisamente para lograr eso? Convencimiento, desde luego, trabajar con las autoridades, algo en particular, pero no sé si en realidad estamos avanzando, si el camino ya tiene cierta inercia o si se requiere de alguna acción de parte de nosotros, ¿no? De nosotros en conjunto como sociedad, ¿no? Para lograr algo que sea más justo desde el punto de vista climático. Sí, sí, gracias, Jorge. En un ratito más, desafortunadamente, voy a tener que irme a tomar un vuelo, un avión, pero es muy importante este planteamiento que haces. Ahora México en los siguientes semanas se acerca a una discusión parlamentaria, a una discusión abierta con todos los integrantes de la sociedad sobre esta propuesta de reforma constitucional en materia de energía. Yo creo que tiene que ser una gran oportunidad. No debe ser una sesión más o un evento más en donde venga una polarización, un encono, de un lado una serie de planteamientos, la mayoría de ellos francamente ideológicos, solo ideológicos, y del otro lado, pues, cuestiones factuales, pragmatismo en cuanto a cuestiones ambientales, de precios, etcétera. Yo creo que deberíamos de tomar todos, no solo el gobierno, todos tomar esta como una gran oportunidad, espero no sea la última, para revisar ese marco legal en materia de energía, de electricidad, y que nos demos la oportunidad como mexicanos de formular mejores políticas que beneficien a la mayoría de los mexicanos. Desafortunadamente, hasta ahora ha habido pues bastante cerrazón, muy poco interés por escuchar. Uno se pregunta a veces si realmente creen las cosas que plantean o en el fondo por ser fieles a ideologías y cuestiones absolutamente subjetivas, están dispuestos en el fondo a voltearle la cara a la verdad y a no hacer caso a los hechos absolutamente demostrados de una serie de elementos de cómo debiera ser una política mejor en México. Y queda la pregunta. Hasta ahora no ha habido mucho éxito en que haya una aceptación, un entendimiento, porque ya hay una serie de conceptos, de preconceptos y de sesgos preestablecidos y no ha habido hasta una apertura, pero yo espero que esta discusión parlamentaria de la propuesta del presidente de modificar la Constitución sea esa oportunidad. Lo que sí es un hecho es que
el mundo va a estar observando a México. No solo nosotros los mexicanos vamos a estar activamente participando en esos debates, explicando, discutiendo. Yo creo que ahora ya estamos en un momento en donde los jóvenes, los grupos de la sociedad civil, los ciudadanos comunes, ya le van a empezar a exigir a este gobierno que tome decisiones correctas, sobre todo en materia energética, ambiental, climática. Yo quiero ver qué van a decir los jóvenes al ver que haya intenciones o intentos de continuar pues amenazándoles el futuro, ¿verdad? Con estos problemas ambientales que innecesariamente se causan. Ya no estamos como hace 30 años donde a veces había conflictos de tipo económico y a veces había que pagar más por no contaminar. Hoy en materia de energía, lo que le conviene al país, a los empresarios, a las personas, es energías limpias que puedan participar de manera libre, perfectamente regulada, transparente en todos sentidos, pero es lo que le conviene al país. Y sacrificar al país, suicidar al país, aventarlo al vacío en persecución, en seguimiento de quimeras ideológicas que no tienen que ver con la realidad, pues es muy grave, es muy costoso, hay demasiado en juego. Nunca es tarde para recapacitar por parte del gobierno. Yo creo que tenemos los elementos, muchos actores para ayudarles, para tender la mano, para constructivamente decir, construyamos mejores políticas públicas donde logremos reconciliar inquietudes legítimas de transparencia, de evitar corrupción, de que el Estado tenga su papel, que siempre lo ha tenido, nunca lo ha perdido, papel regulador, coordinador, que mantenga pues tiene su monopolio en transmisión de electricidad, eso no es problema, pero que tengamos la participación de todos para unas políticas ambientales, políticas energéticas y climáticas adecuadas para México para estos tiempos, porque si no, sí vamos a ir a un despeñadero en todos estos temas, corriendo en dirección contraria a donde se mueve el mundo, y es cuestión de tiempo nada más que se acabe la paciencia del mundo con México, de ver cómo México toma decisiones incorrectas y decisiones que ya no solo afectan a México y a los mexicanos. Tenemos una responsabilidad compartida con otros países a hacer la parte que sí podemos, hacer la parte que nos conviene. Mira, a mí no me importa lo que ustedes hacen, yo voy a continuar contaminando, quemando carbón, combustóleo, simplemente porque lo hace una empresa del Estado y quiero que eso sea la realidad. Por cierto, me cuesta más caro, pero nada de eso me importa. Por cierto, enferma y mata prematuramente a la gente que respira aire contaminado, pero nada de eso me importa. No, yo creo, Jorge, que ya llegó el momento de cambiar y de, insisto, de entre todos construir las mejores políticas para este país y que el gobierno en su función rectora pues lidere esto de buena manera, informándose, ante todo informándose de cómo hacer las mejores políticas y tomar las mejores decisiones. Estimado Adrián, te agradecemos muchísimo por tu participación y reitero nuestra gran admiración por ti, por tu extraordinaria institución, la Iniciativa Climática de México. Gracias por formar parte de nuestra comunidad del Clúster Metropolitano de Energía. Te damos un abrazo muy, muy grande, reitero, con toda nuestra admiración. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable invitación. Siempre un privilegio estar con el privilegio es todo nuestro. Clúster, con mi clúster, del cual estoy tan orgulloso participante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Ten un excelente fin de semana. Ten un muy, muy agradable vuelo de regreso a México.